Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados amigos de la red Marcos Montero. Mi nombre es Marcos Montero. Les agradezco infinitamente por brindarnos estos minutos de su tiempo, sobre todo a esas 50 personas que ya estaban esperando y vieron la publicidad entera. Muchísimas gracias. Quiero iniciar con la salvedad propia de todos los introitos que siempre hago, y es que por favor me digan si se escucha bien, si se ve bien, para que cualquier tipo de desperfecto técnico lo solucione de inmediato. Nuevamente subrayo mi gratitud. No para conmigo, sino justamente porque tenemos una invitada de lujo que nos va a brindar información bastante interesante. Vamos a dialogar, ya lo puede usted advertir en el título, acerca del derecho. Hay bastantes matices que a uno lo pueden venir directamente a la cabeza ni bien uno pronuncia el sustantivo derecho, buenos y malos. Vamos a estar dialogando con ella y sin ningún tipo más de dilación, puesto de que creo que se escucha bien, voy a dar por sentado ello. Vamos a conversar con Paola Piotti. Ella es abogada, así también forma parte de distintas iniciativas, entre ellas puedo mencionar Estudiantes por la Libertad. Si me equivoco, corregime, Paola. Buenas noches, muchísimas gracias también por estar acá. Gracias a ti por la invitación, Marcos, y es un placer sobre todo hablar de un tema que creo que es un tema que se habla mucho, pero a la vez hay una parte de lo que se entiende por derecho que se desconoce. Es como esas palabras que se han convertido o se han vuelto tan populares que muchas veces caen en la indefinición de no entender qué significa, qué es o qué compone lo que es el derecho, ¿no? Y se presta muchas confusiones. Así que quizá hoy podemos abordar una etapa del derecho que muy pocas personas conocen y que pueda llamar la atención para que se animen a conocerla. No, por supuesto, el ejercicio crítico aquí va en virtud justamente de un mejoramiento, de poder ponderar los términos o por lo menos darle la vuelta al eje del debate. Y justamente quiero iniciar con dos postillas, a ver si te parecen interesantes. La primera justamente va en relación a la definición de derecho y al mismo tiempo de Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque sin duda alguna el derecho es una materia, yo le digo de esa manera, que si bien está sumamente interrelacionada con varios campos, de allí parten distintas definiciones. En tema del Estado, por ejemplo, en ciencia política se entiende una cosa, en derecho, por lo menos aquí en las aulas, no sé si a vos, nos enseñan que es aquel conjunto de territorio, población, gobierno, y añaden algunos la literatura de Jean Bodin y dice soberanía, ¿no? Entonces está como esa pequeña distinción. Está también la definición, por así decirlo, vulgar del derecho como el conjunto de normas, preceptos, ¿qué entendés vos, por ejemplo, por derecho? Mira, ahí me encanta que hayas utilizado porque es casi como una Biblia, ¿no? El conjunto de normas jurídicas, coercitivas y coercibles que se aplican en un determinado territorio. Y eso directamente te apunta hacia la primera confusión común que se da de entender el derecho como ley. Y muchas veces vas a ver que personas se refieren a la ley como si la ley fuese todo lo que es el derecho, desconociendo que el derecho es mucho más amplio que la ley. Bueno, desde una visión positivista podríamos decir que está en lo correcto, que la ley es básicamente el derecho, porque el derecho tiene que estar escrito, tiene que ser conocido, tiene que ser de cumplimiento obligatorio a través de este ente coercitivo que es el Estado, que para mí eso es el Estado, es el ente coercitivo en todo caso que ejerce el poder en una determinada región, a un determinado grupo poblacional, en este caso los habitantes de los países de un determinado país, y que tiene la posibilidad o... Espérame un segundito, por favor.
No hay ningún tipo de problema. No es sumamente interesante justamente este primer matiz que estaba marcando Paola y que le vamos a hacer el tiempo hasta que regrese, puesto de que es un L. Bueno, ya está. Yo no hablo de más, así que continúa por favor esta Volví. distinción. Bueno, perdón por la pequeña interrupción. Como te decía, que básicamente para mí el derecho es una visión liberal, que es la visión que vengo teniendo desde hace varios años atrás y en la que todavía estoy profundizando. El derecho no es otra cosa que un método de transmisión de información. Y este factor es muy interesante porque se asocia dentro de la perspectiva liberal a lo que se entiende como la economía, ¿no? Se dice que en la economía hay la transmisión de la información a través de los precios y demás. Bueno, en el derecho pasa lo mismo. En el derecho, la transmisión del conocimiento se da justamente a través de la forma de solución de controversias. Bruno Leoni, que es quizá uno de los austríacos que tiene un desarrollo fundamental de lo que significa el derecho desde la libertad, un derecho de la mano de la libertad o compatible con el entendimiento de la libertad, justamente se refiere a que el derecho es la pretensión, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos y tenemos algún conflicto, porque vivimos en una sociedad, evidentemente vamos a tener algún roce o alguna disputa que tenga que ver con algo en común que tengamos, pero que nos genere controversia, nuestra forma de resolverlo, eso es el derecho. El derecho es básicamente cómo solucionamos los problemas que van apareciendo. Ahora, estos problemas pueden ser de cualquier índole, ¿no? Luego, el estudio del derecho ha ido desglosando las diferentes ramas. Por ejemplo, los problemas dentro de la familia se conocen, o con un parentesco, se conocen como problemas de la rama familiar. Aquellos que versan sobre bienes que tenemos en común o obligaciones, se van por la rama civil. Los que se dan producto de una conducta típica, por ejemplo, un crimen, o un tema más penal, se van justamente por la rama penal. Entonces, el derecho nace cuando nace una pretensión de una persona para con otra. Cuando yo siento que tú me debes algo por alguna actitud que hayas tenido que hayas repercutido en mí. Básicamente, para mí el derecho es eso, es un método de transmisión de conocimiento. Nosotros a través del derecho vemos años o siglos o décadas de generación de conocimiento y cómo otras sociedades han ido resolviendo los problemas. De hecho, aquí hay un tema interesante y aquí traería a colación los estudios que realiza Savigny sobre el derecho. Savigny tenía un método muy particular para estudiar el derecho, que era justamente estudiar la costumbre de los pueblos. No sé si conoces a los hermanos Grimm, que son los famosos hermanos que hicieron los cuentos de Disney. O que fueron los que iniciaron con los cuentos que luego Disney tomó y que adecuó para convertirlos en La Cenicienta, Blancanieves y demás. Bueno, lo gracioso de este tema es que los tratados de los hermanos Grimm en realidad eran tratados de derecho. Ellos eran estudiantes del propio Savigny y lo que hacían era ir por los pueblos, conocer los problemas que los pueblos tenían y ver cómo los resolvían. Y esas anécdotas las plasman luego en libros y en cuentos que terminan siendo tratados de derecho, porque básicamente muestran conflictos que se van resolviendo por la propia dinámica poblacional, es decir, la propia gente empieza a encontrar formas para resolver esos problemas y así se va fundando lo que es el derecho, ¿no? Entonces creo que es de cierta forma necesario volver ese término al entender que el derecho es producto de la gente y de la interacción y no necesariamente de un grupo de personas que se sientan en un parlamento y que discuten una norma que luego se va a aplicar y que muchas veces no tiene relación a lo que se vive en las calles, que al final de cuentas es lo que realmente es el derecho, el cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos. No, un ejemplo interesante, no sé por qué se me vino a la mente Hans Christian Andersen, que fue quien escribió esos cuentitos, justamente entre ellos un cuentito que no es tan cuentito, que es El traje nuevo del emperador, supongo lo habrás leído, que justamente es un grito que rompe la espiral del silencio, que justamente es algo que no sucede, que va en contracorriente de lo que estamos diciendo, pero como bien ya surgió el diálogo de esta manera, vamos a hacerlo inductivo si te parece, es decir, desde lo local, lo nacional, vamos a saltar capaz a lo más trascendental o lo internacional. Internacional no propio en el sentido kelseniano, que justamente es algo que también luego quiero dialogar. Un matiz más quería marcar aquí, súper interesante, si no me equivoco, en el libro Desertores de Roberto Barberí, hay un adagio que, parafraseándolo, más o menos dice que hace una distinción justamente entre el derecho, elementos configurativos propios del derecho, y la filosofía. No me acuerdo ahora si entre paréntesis estaba del derecho o simplemente filosofía a secas, pero decía, el derecho tiene ciertas características, entre ellas es abstracto, generalista, por otro lado la filosofía es concreta, es específica, y en ese sentido, digamos, de allí uno puede partir y seguir las consecuencias, es decir, el ergo, el derecho como herramienta justamente que vos decís para la solución de conflictos,
uno ponderándola de que tiene estos elementos de que justamente dice uno, bueno, se dice que la pena es personalísima, es decir, las consecuencias son de ese carácter, pero sin embargo los elementos que configuran al derecho en sí son justamente preceptos típicos, súper generales, digamos, y en base a esta distinción que es por lo menos interesante y que nos deja pensando, ¿qué luces podrías brindar al respecto? Mira, hay un tema interesante cuando te refieres al carácter general del derecho, que es algo que a mí siempre me llama la atención cuando hablamos o escuchamos sobre los principios de las sociedades occidentales, ¿no? Ujú. Siempre se suelen arbolar desde ciertos sectores a lo que es la sociedad occidental, a los valores de la sociedad occidental, y tiene su razón de ser, ¿no? Porque en definitiva la sociedad occidental y los valores y principios en los cuales se funda han sido gran parte de la razón por la cual las corrientes liberales han surgido y se han desarrollado de la forma en la que se han desarrollado y que ha demostrado o ha marcado una diferencia con lo que es la parte oriental del mundo, en la que todavía el derecho es casi un privilegio para algunos y termina siendo una forma de sanción para con otros, especialmente en este caso con las mujeres. Pero ¿cuál es la parte interesante? Que si tú analizas las diferentes sociedades o civilizaciones en el mundo, todas tenían principios básicos elementales. Y esto te lo toma muy en claro lo que es la corriente del derecho natural, el naturalismo, que es cómo todas las sociedades han ido encontrando que a través de la convivencia hay ciertos puntos en los cuales tú no puedes traspasar, porque si los traspasas, tu convivencia va a pasar de pacífica a una convivencia violenta. De hecho, las sociedades incaicas, las sociedades romanas, por ejemplo, o griegas, encontraron estos puntos en común y tú ves entre sus principios o tratados similitudes bastante impresionantes, ¿no? Considerando que vivían en contextos diferentes, que tenían una forma de entender al mundo de manera diferente, pero aún así mantenían esta idea de el no robar, el no dañar la propiedad ajena, el que si tú dañabas la propiedad ajena tenías una sanción o castigo, el que si tú le quitabas la vida a otro, también tenías una proporción o castigo correspondiente a lo que hacías. Entonces, todos estos principios nos llevan a entender que en la propia naturaleza del hombre se va desarrollando un cierto apego a principios básicos o naturales que debido al tema del positivismo jurídico, que sé que lo vamos a abordar más adelante, se van trastocando cada vez más, ¿no? Entonces vamos saliendo de esta etapa de comprender que hay principios que nos unen como seres humanos y terminamos entrando a esta etapa de creer que esos principios pueden ser moldeables hasta tal punto de que desaparecen, ¿no? De hecho, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y me entristece mucho, que es en el derecho internacional y en el derecho nacional se están olvidando de los principios elementales del derecho. Por ejemplo, el principio de legalidad, que es uno de los que más debería defenderse porque es un principio netamente liberal, el hecho de que un Estado no pueda sancionar una conducta con una ley nueva, una conducta anterior o pasada, cuando esta no era ilegal, o el hecho de que esto es justamente la irretroactividad de la norma, ¿no? Que la norma no puede regir para lo pasado, sino para lo venidero. Otro tema es esta idea de la separación de poderes, que si bien son muy críticas de la democracia en general y del sistema de pesos y contrapesos, porque creo que hay mucho de ficción al respecto de esto, al menos era por lo menos un intento de poner algún tipo de freno al Estado, ¿no? Pero, sin embargo, hoy en día vemos que cada vez estos frenos se empiezan a diluir mucho más. Entonces el ciudadano queda más indefenso frente a la potestad estatal de poder ejercer la voluntad propia de quienes tienen el control estatal, porque básicamente creo que ahí está el poder, ¿no? O que ahí está la cuestión, ¿no? Nos olvidamos que aquellas personas que son electas y que tienen un rol que cumplir, tienen también intereses subjetivos y personales que los van a hacer valer con el poder al que se han sido autorizados a través de las urnas. Y en este caso de entender estos tipos de principios, también podríamos volver un poco a lo que decía John Locke, ¿no? La idea del contrato social, que también es tan criticada desde el liberalismo. Yo también reniego de la idea contractualista de creer que puede existir una sociedad a partir de un contrato. Para mí, para que exista un contrato, tiene primero que existir una sociedad. Ahí, por ejemplo, Ortega y Gasset es muy claro en La rebelión de las masas, hay un pasaje bien interesante en el que habla sobre el derecho y justamente manifiesta esto, ¿no? Para que nosotros podamos comprometernos a realizar algo, primero tenemos que tener algún tipo de lazo que asegure que ese compromiso se va a plasmar. Entonces, las sociedades no nacen a partir de contratos, sino los contratos nacen porque ya existía previamente una sociedad. Pero, en todo caso, si queremos aferrarnos a la teoría contractualista, yo me voy más por el lado de Locke, que es esta idea de nosotros, o el Estado solamente puede regentar derechos que nosotros le hemos cedido. No puede asimismo reclamar derechos que nosotros no le entregamos. Sin embargo, hoy en día casi todos los derechos parecen ser un regalo del Estado en lugar de una cesión del ciudadano al Estado, y esto nos ha traído muchos problemas, ¿no? Creo que cada vez los gobiernos autoritarios dejan de
o abandonan la ficción y pasan a ser la norma o la realidad. Y la gente se ha ido acostumbrando tanto a ellos que hoy en día es como que vemos casi imposible el poder quitar esas libertades que hemos cedido a manos del Estado. No, excelentísimo, has lanzado muchísimas ideas, me dejaste rebotando varias. Por ejemplo, acentuarte el tema de la democracia, me remito justamente a Aristóteles, individuo, sujeto que no se lo ve, por lo menos en mi humilde experiencia en las aulas, y que hace, por ejemplo, en su tratado de la retórica, que si bien tiene un tufillo político, en uno de los primeros capítulos, si no me equivoco, el segundo, que habla en virtud de la retórica, del perorar, y hace la misma división que siglos después puede hacer Montesquieu, y más preciso que John Locke, acerca de la deliberación, y sitúa la asamblea justamente de lo que juzgan, de los que peroran en virtud de las cosas venideras. Los forenses, la retórica forense, lo sitúa justamente en los tribunales, ya arma esta suerte de poder, si bien no utiliza el término, y aquellos que juzgan la capacidad, entiéndase los magisterios. Entonces es interesante, sujeto que también, como quería decir, no se pondera. Hablabas de Occidente, más adelante vamos a hablar, sin duda alguna creo yo, es sumamente interesante acerca del derecho canónico, ponderar la etapa de la Inquisición, sus medidas jurídicas, que es sumamente interesante. Zanotti tiene un estudio acerca de los orígenes de los discursos del derecho penal. Más o menos, por ejemplo, decía de que el elemento teológico, esto no lo dice, digamos, Zanotti, pero el elemento teológico estaba bien presente, y falta remitirse, por ejemplo, a Francisco de Vitoria, que nace 40 años después de que recién nacen los tipos móviles de imprenta, y ya tenía un tufillo teológico, ¿no? Si bien funda el derecho internacional, vemos elementos justamente relacionados a Santo Tomás de Aquino y demás cuestiones. También Zanotti decía que, por ejemplo, el equivalente a los criminólogos de hoy eran los demonólogos, ¿no? Sumamente interesante que también podemos conversar, pero para concluir, por ejemplo, esta etapa de local nacional, te he visto que sos, por ejemplo, no sé si el término es crítica, pero sí tenés una perspectiva que no comulga, no coincide con la mayoría, digamos, con la positiva, acerca del feminicidio. No sé si nos podés brindar luces al respecto. Claro, mi problema en realidad inició casi en mi etapa culminante de educación. De hecho, mi tesis, por así decirlo, que en realidad era una monografía cuando yo me gradué, fue justamente sobre el tipo penal del feminicidio y qué tan efectivo era o no para reducir las tasas de criminalidad. Lo que hay que tener en claro es que en todo caso el feminicidio se presenta cuando se termina sancionando como una herramienta para salvaguardar a la mujer. De hecho, la ley que nace o que crea la figura del feminicidio en Bolivia es la ley contra la violencia hacia la mujer o todas las formas de discriminación. Entonces, el objetivo de la ley era justamente evitar que la violencia se siga propagando. Tiene toda una parte anterior, obviamente, de medidas que generalmente no se aplican, la ley 348, pero si vamos únicamente a la idea de la sanción, el problema fundamental del feminicidio es que es una figura que es básicamente populismo jurídico. De hecho, hay muchos artículos que se refieren al feminicidio de esta forma. ¿Por qué? Porque a partir de la sanción del feminicidio, poco o nada ha cambiado en los índices de comisión del delito. De hecho, cada año tenemos mayor cantidad de feminicidios, lamentablemente. Según las últimas estadísticas que estaba revisando, que viene justamente de parte de los informes que vierte la Fiscalía Nacional, por lo menos se tiene un feminicidio cada 3 días en Bolivia. Entonces es una cifra realmente alarmante, ¿no? Y que creo que todavía no se ha dimensionado la magnitud de lo que significa esto, entendiendo que no todos los casos terminan siendo feminicidio, hay muchos intentos de feminicidio y también hay mucho recrudecimiento de la violencia de género o la violencia intrafamiliar, que creo que es un término más exacto referirse a la violencia intrafamiliar, porque finalmente la violencia de género hace referencia a una violencia que se da en razón del género de la persona, sea este hombre o mujer. Nuestro código penal en ese sentido se ha desprendido de la teoría de que solamente se ejerce violencia contra la mujer, sino también se puede juzgar a una mujer por ejercer violencia contra el hombre. Pero el problema de la figura del feminicidio es que lo que hace es replicar todas las causales del asesinato, adaptándolas únicamente a la figura de la mujer. Entonces se ha tenido esta figura como una suerte de conquista social, cuando en realidad el objetivo era reducir la violencia y no se ha logrado. Y no se ha logrado justamente porque la ley no es una forma coherente de cambiar la configuración social. Es decir, las leyes no modifican los comportamientos sociales ipso facto, sino que es mucho más complejo el tema social,
porque tiene que ver con factores como la educación, como la inclusión económica y otros más, que tienen mucha más relación con los casos de feminicidio que justamente la ausencia de una norma específica que diga el que mate a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Bueno, ese también es otro tema, ¿no? En Bolivia no existe tal figura como matar a una mujer por el hecho de ser otra mujer. El feminicidio no es eso en Bolivia. En Bolivia el feminicidio es matar a una mujer y tienes una serie de causales, las mismas que el asesinato casi, solamente que la víctima ahí es mujer. Ni siquiera dice tampoco que el victimario sea hombre, no lo recuerdo a la exactitud, pero Bolivia se ha desprendido de esta corriente doctrinal del feminicidio, es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero finalmente está este sentido, ¿no? El cómo el legislador cree que la solución viene a través de la norma y desconoce los fundamentos de los delitos. Hay estudios muy interesantes sobre este caso. Una de las razones principales por las cuales las mujeres se quedan en círculos de violencia es por la dependencia económica. Y la dependencia económica se da por la falta de oportunidades laborales para la mujer. Y la falta de oportunidades laborales para la mujer se da por una sobreprotección por parte del Estado a través de regímenes laborales diferenciados. En Bolivia la mujer se jubila primero, la mujer tiene un mayor número de días, por ejemplo, por el tema de la maternidad, lo cual puede resultar lógico, pero en el ámbito empresarial o en el ámbito laboral se traduce como una carga extra frente al varón. Entonces la pregunta que a una mujer le hacen comúnmente cuando va a una entrevista de trabajo es, ¿piensas embarazarte? Pero no es una cuestión machista, es una cuestión legal, porque la ley obliga a ese empleador a asumir un gasto extra si él piensa contratar a una mujer o no. Entonces ahí el problema está justamente en el ente que sobrecarga a la mujer de estas cargas y que termina provocando que la misma no tenga la posibilidad de competir en el mercado laboral. Y finalmente es eso, ¿no? Generalmente las mujeres que no abandonan a su golpeador lo hacen por un tema de dependencia económica. Entonces yo siempre critico el hecho de que hay muchos movimientos feministas que buscan resolver el tema de la violencia, pero no lo hacen a través de la herramienta más práctica que tienen, que es el capitalismo, que es el facilitar a las mujeres un libre mercado para que tengan mayores oportunidades laborales, para que tengan mayor acceso a la educación de calidad y para que tengan posibilidades de poder dejar esos círculos de violencia y poder así solucionar a través de la prevención. La ley penal únicamente sanciona la conducta ya cometida, es decir, cuando el cadáver ya está, ahí aparece el Estado, pero previamente el Estado no aparece y mientras que no se tenga un enfoque yendo hacia la prevención del delito, pues básicamente los cadáveres se van a seguir acumulando. Y lo digo de esta forma cruda porque eso es lo que ocurre. Y lamentablemente hace 2, 3 días estábamos indignados por el asesinato de una mujer y una carta machista, y hoy ya la gente se ha olvidado de ese caso, porque ya ha aparecido otro, que es una mujer matada a golpes en otro lugar, que es una mujer enterrada y que desapareció hace 7 meses, y que fue la familia la que tuvo que buscarla, porque el Estado no se movió. Sí, ese es el fenómeno también de los medios de comunicación, que es otro tema excelente, ¿no?, que podríamos hablar. Conozco personas más bravas que reniegan aún más, por ejemplo, del primer caso que me hablabas acerca de esta suerte de, que a mí me parece que has dado dos buenos ejemplos que podemos ahora también conversar, discriminación negativa y positiva. En el primer caso, claro, algunos dicen una suerte de paradigma lombrosiano, neolombrosiano, donde buscan sujetos, hombres, de tez acromática, locos, misóginos, que van en busca de mujeres para matarlas justamente porque, bueno, no sé, digamos, ¿no? Sinceramente, más o menos ese sería el paradigma. Pero justamente te quería yo consultar, claro, la discriminación negativa, que vendría a ser a priori, tiene su contraparte, que es la discriminación positiva, que vendría a ser a posteriori, como podría ser el discriminar si uno quiere esto o lo otro por cuestiones que pueden ser legítimas o no, ¿no? ¿Vos tenés particularmente algún miramiento con estos dos términos? ¿Adscribís alguno de ellos? Mira, en el tema de la discriminación positiva te diría que sí, en el sentido de que se haya o se encuentre algún tipo de diferencia por capacidades. En Ujú. este caso, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes es entendible que tengan un sistema diferenciado porque justamente por la propia naturaleza de la capacidad diferente que posean, no se encuentran a la altura de poder competir con las otras personas. En este caso, creo que ahí ya estoy entrando en un terreno un poco más socialdemócrata, dirán algunos, pero creo que es pragmático entender que justamente existen esta clase de situaciones y que negar que hay la necesidad de poner algún tipo de régimen diferenciado, que no necesariamente tenga que ser legal, ojo. Yo generalmente apunto a que esta clase de situaciones sean resueltas por lo que es la caridad, que creo que es mucho más eficiente, de hecho. Y este es otro tema que también es interesante analizarlo, ¿no? Cómo los grupos voluntarios en Bolivia han encontrado un espacio tan amplio para actuar y mucho más eficiente por las fallas que se cometen a través de la administración pública.
Nosotros tenemos 1 millón de grupos voluntarios en Bolivia sobre diferentes temas que todavía no han entendido que su acción privada es mucho más importante que la que reclaman del Estado, porque ellos se enfocan, ellos tienen mayor conocimiento y tienen la voluntad de hacer las cosas y no tienen una retribución económica por hacerlas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Perdón que pique así varios temas, No, pero no. justo me quedan ahí Ujú. y aprovechando. Pero por el tema de la discriminación entre hombres y mujeres, yo creo que el entender que es necesaria una discriminación positiva a favor de la mujer es básicamente reducir las capacidades de una mujer y es mantenernos en esta especie de diferenciación entre género que se hacía cuando existía la división sexual del trabajo, ¿no? Yo entiendo que no vivimos, para mí no vivimos en un estado patriarcal, no vivimos en un patriarcado, pero sí creo que existen vestigios patriarcales de un estado que hace menos de 70 años todavía nos prohibía el voto. Entonces creo que ahí hay como un matiz entre la posición más conservadora y la posición más progresista quizá, que es esta idea de reconocer el rol que ocupaba la mujer en el pasado y que todavía ocupa culturalmente en algunos espacios. Por ejemplo, en toda la parte que sería considerada la zona rural, generalmente a una mujer que es golpeada, lo primero que le dicen no es ven, te ayudo, vamos a denunciar, sino lo primero que se le dice es tu marido tiene derecho o tienes que estar junto a tu marido. Entonces, creo que hay que empezar a conocer que existen realidades más allá de la ciudad y también empezar a conocer que no todo sistema de discriminación a la mujer es un sistema que se da a través de una estructura que está enfocada en perjudicar a la mujer y favorecer al hombre. Creo que esa etapa la hemos superado a través de la igualdad jurídica que se supone que ya tenemos y que debemos gozar, pero que todavía queda culturalmente, y justamente por eso, ¿no? O sea, la ley manda que exista igualdad jurídica, la sociedad todavía no está preparada para asumir esos sistemas de igualdad en todos los ámbitos. En algunos, por supuesto, sí, pero en todos creo que no. Pero también es positivo que las sociedades vayan progresando y esta situación va cambiando cada año. Yo soy mucho más optimista que pesimista respecto a esto. Yo creo que así no hubiese ocurrido la reforma del 52, periódicamente por cómo se marcaba el contexto internacional, iba a terminar pasando. La mujer iba a tener ese poder que está teniendo ahora. De hecho, ahí hay un punto interesante que es justamente, como te decía hace rato, ¿no? El valor que representa el libre mercado para la mujer, que esto lo estudió muy bien Claudia Golding, y aquí igual tengo otro compañero de Es Libertad que también lo ha estado revisando bastante, que es el tema de la brecha salarial y que ahí también hay un sinfín de mitos al respecto, pero es como ciertos productos del mercado, como lo fue la pastilla anticonceptiva en su momento, o como lo fueron en realidad los diferentes anticonceptivos, ayudaron más a la mujer a ingresar al mercado de trabajo que las leyes positivas, de discriminación positiva, a favor del género. Es decir, el tener control de la maternidad terminó favoreciendo más al poder acceder al trabajo que las leyes formales. Entonces hay que dejar de venerar la ley como el santo patrón que todo lo puede conseguir y lograr, que creo que ese es el mayor problema en Bolivia, ¿no? A todo problema le queremos buscar una ley, sin saber que esa ley va a crear otro problema. Personalmente yo pondero que la filosofía como fuente del derecho, la filosofía del derecho, es una cuestión, una materia a la cual no se le atribuye la importancia que creo yo se le debería de atribuir. Por ejemplo, se me vienen en mente dos principios súper básicos que si bien los omiten, ya sea por conveniencia o estulticia, son sumamente importantes, fundamentales. Hablo de la lógica normativa y el principio de jerarquía normativa. El primero es aquella que te dice que justamente distintas normas, pongamos por ejemplo dos, deben de condecirse, en tanto y en cuanto existe un ordenamiento jurídico con cierta jerarquía, una norma de abajo debe de ir en virtud o en relación, o por lo menos no entrar en una antinomia con una de arriba, ¿no? De allí recién creo yo se sigue, recién de ahí se sigue si es que sucediese, digamos, algún tipo de conflicto, contradicción, a la jerarquía normativa, que ya es más básico, es aquí la básica, la que él señala, digamos, por así decirlo. De aquí me nace la siguiente pregunta, y después de responderme podrías vos renegar de cualquier otra cosa que tengas en mente aquí en Bolivia. ¿Qué tan importante crees vos que es la filosofía del derecho o en sí la doctrina, lo teórico, en tanto y en cuanto situamos al derecho en una sociedad ya con contenidos pétreos, positiva, y que capaz no admite huecos para asimilar otras teorías? Es decir, ¿realmente importa la filosofía del derecho en una sociedad como Bolivia, por ejemplo? Debería importar, no importa lo suficiente actualmente, ¿no? De hecho, las facultades de Derecho se han dedicado a construir o generar técnicos en leyes, es decir, gente que conoce de leyes pero desconoce de derecho.
Y cuando tú hablas con un abogado promedio que sale de las facultades de Derecho, lo primero que te dirá es el artículo tal y el artículo tal. Pero el fundamento jurídico de por qué existen esos artículos, a qué normas se remiten, qué autores han defendido su existencia, en qué momento nace ese artículo, por qué, lo desconocen. Y el desconocer eso es desconocer básicamente el derecho, porque es lo que fundamenta la norma, ¿no? Cualquier persona puede comprarse a 10 bolivianos una constitución en la calle, aprenderse de memoria los artículos y recitarlos. Eso no debería ser un abogado, porque entonces no los necesitaríamos, ¿no? Son un pendrive. Bastaría solamente por tener una buena memoria y ya Un está. USB. Claro. No, permitime, discúlpame que te interrumpa, te quería justamente aquí a complementar una cuestión que te la pregunto desde la ignorancia, ya que yo no he tenido práctica, ni soy un leguleyo. Así fácticamente, ¿importa la teoría, la filosofía del derecho, por situándolo, por ejemplo, en una argumentación, en un litigio? ¿Es importante? Mira, ahí vamos a otro tema interesante, que es en algunos sí, en algunos no, porque ahí parte por la subjetividad en todo caso de los jueces, ¿no? De hecho, la estructura del sistema boliviano hace que el juez tenga que remitirse a la norma y solamente pueda remitirse a la doctrina cuando la norma no es clara. Si la norma es fáctica y clara, el juez no tendría por qué ir a la doctrina porque la norma es santa y ley. El problema de eso es que justamente tenemos normativa que no solamente no sigue una lógica jurídica de condecirse con la Constitución, sino que la contradice abiertamente, y no solo contradice la Constitución, sino que contradice los principios básicos del derecho. Y cuando tú llevas este caso, por ejemplo, a un tribunal constitucional, que se supone que es el guardián de los principios jurídicos de la Constitución y demás, termina dándole la razón a la norma que contradice la Constitución. Entonces, te dejan en offside de entender, al final el derecho no puede ser ajeno a la idea de que son jueces con apreciaciones subjetivas las que van a manifestarse, ¿no? Y ahí también tengo otro paralelismo con la economía. Durante mucho tiempo se creía que el Estado, interviniendo en la economía para resolver los fallos del mercado, lo hacía de una forma objetiva, ¿no? En búsqueda del bien común y sin intereses subjetivos o personales, o sin apreciaciones subjetivas y personales de los entes que regentan el poder a través del Estado. Bueno, pasa lo mismo más o menos en el derecho, o sea, el papel del juez se cree que es objetivo e imparcial, cuando muchas veces el juez está ya dotado de cierta subjetividad propia de sus razonamientos, que pueden no estar de acuerdo, ya sea por cuestiones ideológicas, cuestiones políticas y demás, con lo que se corresponde a la realidad de los hechos o con lo que tendría que hacerse o relacionarse ese hecho con el derecho que le asiste, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos un sistema que lamentablemente premia al técnico jurídico, es decir, al que conoce la ley, pero desconoce el derecho. Porque para nosotros derecho y ley se ha confundido de tal forma que la ley es el derecho y nada más, y el resto del derecho se desconoce. Y también ahí creo que habría que llamar la atención a las facultades de derecho. Se hace muy poco hincapié en la crítica al positivismo. Es como que nos hemos aferrado tanto a la idea de que el positivismo existe y va a perdurar por el resto de la eternidad, que no hay forma de criticar ni siquiera que existan contradicciones entre las normas o tan solo la idea de que sea necesario o no que existan normas. Esto yo lo discuto siempre con bastantes colegas, que es la idea de qué pasaría si nosotros abolimos casi todos los artículos del Código Civil o del Código de Familia. Para la mayoría de ellos entraríamos en un estado anárquico completamente. Y es gracioso porque nosotros ya vivimos en una especie de anomia. Nuestro país tiene un 80% de informalidad, no porque la gente se le ocurrió ir en contra de las normas, sino porque la costumbre pesa mucho más que la norma cuando no va de acuerdo a la forma de vivir de la gente. Entonces no es que la gente es desordenada, es que la gente no está de acuerdo con la normativa que le imponen. Y el problema es que esa gente todavía no ha hecho el clic, que en lugar de vivir en la informalidad, lo que se debería pedir es que se baje la formalidad que se exige para poder entrar en un sistema común en el que todos, informales e informales, puedan tener un sistema unificado que reduzca la inseguridad jurídica. Nuestro país lamentablemente padece mucho de inseguridad jurídica por esta tendencia que se da a la mala legislación. No Y sé. es triste, ¿no? Porque hablamos de técnicos en leyes, pero son los que peores leyes sacan y los que peores leyes hacen. Y en lugar de ir, yo por ejemplo, pediría por lo menos 5 años a los legisladores actuales que en lugar de sacar nueva normativa, se dediquen a revisar toda la normativa que precede, porque hay un montón de normativa que ni siquiera está de acuerdo a la Constitución, a normativa previa, a la normativa que piensan ahora sancionar. Entonces, por lo menos tienen que darse el trabajo de ordenar todo lo que tenemos ahora antes de seguir produciendo más normativa. Lamentablemente sé que eso no va a ocurrir y justamente lo sé porque la sociedad en sí no lo pide, ¿no? No. Y es un tema muy poco abordado todavía.
No, por supuesto, no tiene acciones lícitas en la medida en que están escritas, ¿no? Está esta suerte de paradigma de todo aquello que está escrito está permitido y lo que no, pues por lo menos cabe dudarlo, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia triste, luctuosa, sobre todo virtual, es pasar diapositivas con los preceptos, o sea, el código de comercio, leyendo el artículo 1, artículo 2, me siento un flash memory al final de la clase, digamos, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Quiero leer aquí un comentario de Ahmed que nos escribió, le agradecemos infinitamente por participar. Me parece muy acertada la postura de Paola de invitar a las personas a analizar las causas de la violencia hacia las mujeres. Las leyes, como bien menciona, no solucionan los problemas en el momento. La violencia es producto de muchos otros factores. El trato diferenciado que reciben, hablando de las cargas sociales que se le imponen al empleador por contestarlas, pueden perjudicarlas a la larga. No sé si querés comentarle algo a Ahmed. Sí, más bien le envío un gran saludo a Ahmed. Creo que sí, es el Ahmed que estoy pensando, también está en Scans por la Libertad, así que Claro. un saludo enorme. Y sí, justamente el hecho de que la mujer tenga una carga laboral extra impide que la mujer pueda competir de igual a igual por los puestos de trabajo. Y también genera indirectamente que, por ejemplo, si una mujer tiene más posibilidades de tener mayor cantidad de permiso por maternidad, pues ¿quién creen que va a ser la encargada de cuidar al niño más que el varón? La mujer, obviamente, porque es la que el Estado, dándole ese permiso de maternidad, llama a cuidar a los niños. De hecho, este tema de la brecha salarial también se ha evaluado con políticas públicas y se ha determinado que cuando se reduce, por ejemplo, la licencia de maternidad y se la equipara a la licencia que tiene el hombre, ambos son los encargados de cuidar de ese niño de forma más igualitaria que en aquellos lugares en los que el Estado directamente le dice, no, tu rol es cuidar al niño, por eso tienes 6 meses más que el hombre de licencia de maternidad, ¿no? Entonces, el tema de los conflictos de género, habría que investigar quién es realmente el culpable actualmente, porque más allá de decir únicamente el hombre blanco heteropatriarcal, vamos a terminar entendiendo que el culpable en realidad es el ente gubernamental que aplica todos esos tipos de medidas de forma marketinera y que terminan perjudicando a quien se supone que ayuda. Si te parece, saltemos entonces al tema ya más internacional, o por lo menos no aquí ya local. Yo te quería hablar justamente acerca de Kelsen. En las cátedras, con suerte, te enseñan fragmentos así sueltos, chutos de la teoría pura del derecho, ¿no? Pero hay otra versión con la que yo, por ejemplo, me topé buscando en una librería de Biblias. Me topé con un libro de Kelsen que escribió durante la Segunda Guerra Mundial, justamente en la inminencia de los juicios de Nuremberg, que es tiene un título muy sugestivo. La paz por medio del derecho, la paz por medio del derecho. Básicamente la tesis que allí propicia Kelsen es la de crear una suerte de Estado mundial. Bueno, él si bien tiene el cuidado, o por lo menos remilgado en su prólogo, de poner, si bien es una utopía, una suerte de camino inalcanzable el llegar a un Estado mundial, por lo menos este libro es un intento de sentar la avenida A. Entonces, tenemos a un sujeto, un exponente vivo del positivismo que dice literalmente que el camino a la paz es justamente el derecho, y fuera del derecho, cual relato de la doctrina del fascismo, que nada fuera del individuo fuera del Estado no es nada, propone esto. Yo te quería consultar acerca de Kelsen, justamente, no sé si es una persona con la que coincidís algo, o si tenés alguna perspectiva allí que podrías acotar respecto a él. Creo que la mayoría de los estudiantes de Derecho se terminan enamorando de Kelsen en los primeros años de carrera, porque es el primero que abordas, ¿no? Me acuerdo de mis primeras clases de Derecho Constitucional, dibujábamos el triangulito, la pirámide de Kelsen, y era como nuestra Biblia, ¿no? Kelsen tiene razón y Kelsen nos ha dado todas las normas que tenemos, y haciéndole caso a Kelsen, manteniendo esta lógica jurídica de que nada debe contradecir a la Constitución, todos estaremos bien. Luego ya cuando empiezas a estudiar un poco más te vas dando cuenta que Kelsen estaba muy equivocado en muchas cosas, lo cual es curioso. Yo hace unos 4 o 5 meses atrás me enteré que Kelsen era amigo de Mises, de Ludwig von Mises. De hecho, un conocido que tenemos en común, justamente Enrique, me lo comentó y fue choqueante, ¿no? Un principio, ¿no? Uno de los referentes máximos de lo que es la Escuela Austriaca de Economía, emparentado con quizá una de las personas que refleja la postura totalmente contraria a la escuela austriaca dentro de lo que es el derecho, que es el positivismo. Ahora sí hay que hacer una pequeña salvedad, que es Kelsen, el Kelsen que escribió la teoría pura del derecho y algunos otros de sus tratados en su inicio, fue cambiando de perspectiva casi al final de su carrera. Luego ya se va matizando un poco más y va entendiendo que la razón pura o la idea pura de que la legislación tiene que ser la única forma en la cual se rija el derecho,
provoca gran parte de los atropellos que hace el Estado para con las personas, ¿no? Ahora, con respecto a esta idea de un gobierno donde todos los estados tengan los mismos códigos o donde exista un solo derecho internacional que va a regir en todas partes, es sí un poco preocupante. De hecho, te diría que ahí otra vez vuelvo a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que es un libro de hace más de 200 años casi, habla sobre este tema también y sobre la idea de cómo Europa en ese momento, en el momento que él escribe este texto o esta serie de ensayos, empieza a notarse cómo existe una monotonía general en la cual se pierde el pluralismo, que era justamente el capital más importante para la existencia del liberalismo. Y hay una relación interesante entre lo que es el liberalismo y el pluralismo como tal, que es nosotros para crecer necesitamos experiencias diferentes y formas de solución diferentes de las controversias. Si nosotros creemos que es posible convertir todas las culturas en una sola y regirnos bajo los mismos principios, las mismas formas de entender la vida, básicamente, vamos a perder una gran parte de ese capital que nos hace crecer y que luego en la interacción de estos pueblos puede desembocar en algo más nuevo, más interesante y mucho más práctico o importante, ¿no? Para nosotros como civilización en general. Y esta idea de todo establecido, de un solo gobierno que se encarga de regir todo de forma monótona, que todas las sociedades deban mantenerse de determinada manera, me hace sentir casi en un futuro distópico, que es esta idea de todo va a estar regido por un solo ente que va a tener el control absoluto. Y creo que ese es el problema, ¿no? No es de alguna forma quitar el poder al Estado, sino entregárselo a una nueva forma de Estado que va a tener casi la absoluta manera de controlarnos. De hecho, una de las cosas que suele hacer la gente cuando no está conforme con el ambiente en el que vive es cambiarse de país. Y ahí hay un tema muy interesante, que es justamente vamos hacia otro lugar donde creemos que se puede respirar en más libertad. Ahora, ¿qué pasa si ese lugar también tiene los mismos problemas y las mismas formas de resolverlo que nuestro? Claro. O sea, nos dejan sin escapatoria posible. Y también se pierde esta idea de la posibilidad de competición. Hay un tema que creo que no se ha entendido todavía, que ocurrió ya con la victoria de Biden en Estados Unidos, que es esta idea de que se está avanzando en la idea de impuestos a nivel mundial, es decir, que todos los países tengan un mínimo de impuestos que tengan que cobrar sí o sí. Y ahí van a desaparecer lo que se entiende o se conoce como los paraísos fiscales. El problema que eso puede suponer, la idea de que todos los gobiernos se pongan de acuerdo para ejercer una presión sobre sus ciudadanos, creo que todavía no lo hemos llegado a entender la forma en la que se está comportando, que es realmente preocupante, porque es básicamente ya establecer que el ciudadano no tiene escapatoria al expolio, que básicamente tu misión en esta vida es quedarte quieto y aguantar todo lo que el gobierno desee extraer de ti. No, por supuesto, me quedo con la interrogante que me decís y cómo uno se exilia del mundo, ¿no? De un estado mundial. El ostracismo solo será viable en la medida en que consideres morirte, ¿no? Y justamente retomando Ortega y Gasset, yo también lo veo preocupante el tema del estado mundial. Me sorprendí sinceramente leyéndolo, si bien, claro, es durante la Segunda Guerra Mundial, aún no he leído los escritos posteriores u ulteriores a este. Veo justamente en la medida en que, digamos, ponderamos elementos se me viene a la mente Gustave Le Bon de la psicología de las masas y de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, por ejemplo, que la distinción es que en Ortega y Gasset el hombre masa era encima petulante, ¿no? Se creía propio, en contraste a la masa que analizaba Gustave Le Bon, que se asumía masa en la medida en que entendía que sus limitaciones individuales se desvanecían en la masa, ¿no? Él solito no podía destruir un tractor, pero en masa aquel deseo, aquella distopía era posible. Entonces, en ese sentido, y en tanto y en cuanto entendemos que la masa, la muchedumbre, no persigue verdades, es maleable, es dócil, y bueno, todo lo que ya nos han enseñado distintos autores, pues es sumamente preocupante. Otra cuestión sobre la que se detiene Kelsen es el término de soberanía, propuesto por Jean Bodin. No sé si tenés vos alguna cuestión ahí para analizar acerca del término de soberanía, que es un elemento que justamente aquí en las cátedras nos enseñan cómo que constituye un Estado, ¿no? Sí, y hay también una forma de malentender lo que es la soberanía, ¿no? Porque los estados reclaman soberanía siempre y cuando la intervención extranjera o la intervención ajena no esté de acuerdo con las políticas que están implementando. Ahí reclaman soberanía. Pero cuando están de acuerdo o cuando pueden beneficiarse de una injerencia, pues la injerencia es bienvenida y aceptada. Entonces ahí nos damos cuenta nuevamente que el Estado no es un ente que tiene un actuar objetivo en pos del bienestar común, como siempre se suele decir en las cátedras, sino que es un ente que está cargado de la subjetividad de sus representantes.
Y el problema de este entendimiento de que la soberanía reside en el Estado, porque se supone que la soberanía es del pueblo. El pueblo, según nuestra constitución, entrega a través del poder constituyente esta soberanía al Estado para que ejerza el ejercicio del poder en el territorio. Sin embargo, cada vez la soberanía es más del Estado y menos del pueblo, porque el pueblo es el sometido a través de la soberanía y en restricciones que cada vez están creciendo, ¿no? De hecho, actualmente estamos en un sistema casi distópico a nivel mundial, ¿no? En que el Estado decide si tú llegas del extranjero que tienes que quedarte una determinada cantidad de días, ni siquiera en tu casa, en algunos lugares, sino que en hoteles especializados para eso, que tú no puedas salir de tu casa por tal motivo, que tú no puedas ir a trabajar por determinado motivo, que tú no puedas tener una reunión familiar. O sea, elementos que a priori nosotros vemos como algo positivo porque nos están permitiendo cuidarnos y porque el Estado es una especie de papá amoroso que se preocupa por el bienestar de nosotros y no terminamos de entender que es básicamente reclamar hasta el mínimo de decisión que tiene un individuo y que ahora ya ni siquiera le es propio, ¿no? Y el tema este también de soberanía creo que lo traía a colación con esta idea de la protección del Estado como tal, ¿no? Y que creo que también se fogonea mucho en la educación con el tema del civismo, ¿no? Nos enseñan desde pequeños esta necesidad de un amor para la patria, que termina siendo un amor por el Estado, lamentablemente, y que creo que no hay forma de que no sea un amor por el Estado, ¿no? Porque ¿qué representa tu patria si no lo es el Estado? Claro. Ahí hay un tema bastante ilógico en la idea de, y que creo que ahí habías mencionado a Barberí, hace unos días igual leía un pasaje de Ícaro en el estado de uno de mis amigos, que era este tema de, bueno, los nacionalistas son personas curiosas porque le atribuyen una suerte de casi deidad a la idea casual de haber nacido en un determinado territorio. Y que eso también tiene que ver con el sistema educativo que tenemos, ¿no? Y que nos transmite estos valores de tener que respetar, proteger, amar Bolivia. Y amar Bolivia se trasluce en la idea de proteger al Estado, que es el representante de Bolivia. Y ahí hay un tema también con el derecho muy interesante, que fue todo lo que ocurrió con la demanda marítima, que no sé si recuerda la mayoría cómo fue, por lo menos yo en esa época todavía no me acuerdo en qué años estaba, pero sí me acuerdo que en los colegios reunían a los niños a ver partes de la demanda marítima o de las audiencias que habían en La Haya, ¿no? O sea, niños de colegio con banderitas apoyando la idea de una demanda marítima. La mitad de sus niños no tenían idea, bueno, más de la mitad, casi todos los niños no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, pero sabían que Bolivia tenía que ganar y que si Bolivia ganaba, todos ganábamos, porque todos somos bolivianos. O sea, el contexto detrás se desconoce. Y esta idea del proteger lo nuestro, de que lo nuestro es lo mejor, del consumo boliviano, todo lo demás, que se va manifestando como una forma de casi adoctrinamiento en pos de mantenernos sumisos. Y hay otras, volvemos quizá a la idea de la rebelión de las masas, que habías mencionado también y que me pareció muy interesante, el tema de que este hombre masa de ahora se cree superior a los otros y hay algo que no ha terminado de entender. Creo que Ortega y Gasset, si viviera hoy, entendería que gran parte del movimiento progresista refleja esta idea, ¿no? Del hombre masa, que es el que los logros de la civilización no son logros de la civilización, son la naturaleza, por lo tanto, todos tenemos derecho a cosas que recién se han creado hace menos de 10 años. No, Y ahí hay otro tema que también me gustaría tocarlo, que es esta idea de los derechos ilimitados, ¿no? Porque si se supone que nosotros vamos ampliando nuestra gama de derechos cada vez que algo nuevo aparece, por ejemplo, hasta hace unos 40 años atrás todos teníamos derecho a, por ejemplo, un teléfono, porque era nuestra forma de comunicarnos. Hoy en día ya no solamente es el teléfono, es un celular, porque necesitamos el internet. Más adelante no me imagino que será un robot, que todos tengamos derecho a un robot para que pueda hacer la limpieza de nuestros hogares. Es como que los derechos han dejado de limitarse porque la inventiva del hombre, cada vez que alguien descubre algo nuevo, pasa a ser de propiedad casi colectiva. no, por supuesto, en Alemania hay un proyecto de ley para que tener buen internet sea un derecho. En Ecuador se presentó un proyecto de ley para que el orgasmo sea un derecho de la feminidad. Y así sucesivamente podríamos decir semejante burradas. Sobre el tema, para cerrar también, de la soberanía y de la democracia, sin duda alguna yo considero que son dos términos que a día de hoy son netamente profilácticos, ¿no? Se han prostituido sus significados y se utiliza democratizar como verbo para cualquier tipo de cosa, y la soberanía también. Algunos reniegan mucho más de esto segundo, es decir, de la soberanía, diciendo que ha causado males mucho más grandes que el mismo nacionalismo, que bien es un término, pues una idea sobre la cual reniega Roberto en todos sus libros. Bueno, por lo menos yo he leído 3. Ícaro, un título sumamente interesante por el mito que refleja que se creyó dueño del mundo, voló y se cayó lo más bajo, ¿no?
justamente respecto al tema de los derechos, sí, por ejemplo, yo te quería consultar, y ahí me puedes también decir acerca de tu opinión propia acerca de los derechos ilimitados y todas esas cosas. El término derechos humanos, ¿te resulta tautológico? ¿Tenés algún miramiento al respecto? ¿Te parece simplemente un buen término o algo así? Mira, creo que la idea de la existencia de derechos humanos como tal es un poco repetitiva, ¿no? Porque la idea de la existencia de un derecho es justamente una prestación que yo tengo la potestad de ejercer para con otros, que es algo que me corresponde por la propia naturaleza del ser humano. Entonces, como que repetir derechos humanos es dar espacio a la posibilidad de reclamar derechos para otras cosas que no lo corresponden. Por ejemplo, a mí me sorprende cuando la gente habla tan abiertamente de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Es como que la naturaleza me exige a mí de determinar, o sea, la naturaleza me va a llevar a un juzgado. O sea, sé que en Bolivia hemos tenido casos en los que hasta a perros hemos llevado a juzgados y es bastante ridículo, pero ha ocurrido. Pero es increíble, ¿no? Porque en todo caso hablaremos del derecho que tiene una persona a disfrutar de un medio ambiente o de que las externalidades de otra no le afecten y demás, ¿no? Pero no se habla en sí mismo de un derecho a la naturaleza o de un derecho a los animales. Creo que esa parte todavía falta aclararla o clarificarla desde la óptica del derecho y dejar de hablar de las generaciones de derechos. Es terrible la idea de que pueda existir generaciones de derecho, a mi parecer, ¿no? Porque los derechos son uno solo. De hecho, para mí, todos los derechos que vienen posterior al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, Ujú, son derivaciones del derecho a la vida, libertad y propiedad. ujú. El derecho al trabajo corresponde justamente a la libertad de decidir qué hacer con tu tiempo y a la libertad de decidir qué hacer con el fruto de tu esfuerzo, que es justamente tu trabajo. Entonces, corresponde al derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. No sé, el derecho a la vivienda también corresponde a la posibilidad de que tú tengas una vivienda que es un derecho a la propiedad y que puedas disponer sobre ella. Entonces, el inventando nuevos derechos sobre la marcha, lo único que ha provocado es que se haya creado esta noción de que las cosas nos corresponden por el simple hecho de existir. Y este tema lo veía muy bien una de las tres madres del libertarismo moderno, que es Rose Walder Lane, que hablaba en su libro Dadme Libertad sobre esta idea de cómo el ser humano ha ido desarrollando la civilización que tenemos, ¿no? Cómo desde un inicio ha sido el ser humano contra la naturaleza, a pesar de que a muchos les cuesta entender esta idea, que la naturaleza era hostil para el ser humano, porque vivías en condiciones infrahumanas, básicamente. O sea, vivías a los designios de la naturaleza y que el ser humano ha ido construyendo, ha ido creando y cada creación le corresponde a la persona que la ha creado. Y si tú quieres tener parte de esta creación, pues tienes que hacer el esfuerzo necesario para alcanzar una parte de la misma. O sea, no existe algo natural en la creación o en la civilización. Todo ha sido artificial o todo ha sido producto del trabajo del hombre. Así que reclamar la idea de que simplemente porque algo exista ya tendría que ser de todos, o porque algo se descubra tendría que ser de todos, pues es caer en un oxímoron en sí mismo, y es lo que otra vez volvemos a Ortega y Gasset en este tema, que es la idea de, al final, el desprecio por los principios en los cuales se ha fundado nuestra civilización hace que caigamos en la barbarie. Así que el hombre de hoy en día que cree que todo es dado y que todo tiene que ser dado y que todo es gratis, ahí volvemos a Milton Friedman, ¿no? No existe el almuerzo gratis, bueno, no existe nada gratuito en general, y el creer esto es lo que ha provocado que demos por sentado cosas que hoy en día echamos en falta y que estoy segura que si seguimos con esta lógica de, por ejemplo, lo que está ocurriendo lamentablemente en Colombia, ¿no? Que se pueden dar bonos sin tener mayor cantidad de impuestos, no se puede. O tienes impuesto inflacionario, o tienes deuda externa, que después va a seguir siendo una suba de impuestos a futuro, pero es como que a toda acción le corresponde una consecuencia, así que cada vez que uno reclama un derecho de algo que no es natural, básicamente está reclamando un privilegio, y ese privilegio alguien lo tiene que pagar. Y la parte de pagar es la que todavía nos cuesta entender que va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. No lo pagas tú, lo pagan tus nietos o tus hijos. Y este problema de dar todo por sentado es algo que viene justamente de generaciones que nos hemos criado casi en la comodidad. Y es triste renegar de la comodidad porque ahora la situación que tenemos ahora es mucho mejor, por ejemplo, la situación de un rey en el siglo XV. Y sin embargo tenemos que renegar porque no hemos sido capaces de entender cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos quizás superar nuestras limitaciones actuales. No, por supuesto, el tema de los derechos, en tanto el reconocimiento de aquella prerrogativa natural a la que vos hacías bien referencia, es una locura si lo graficamos, por ejemplo, con algo risible, y en cuanto entendemos que como contrapartida de un derecho tenemos una obligación, pongamos que tenemos un conflicto con un trébol que
nos ha afrentado, nos ha mirado mal. ¿Qué suerte de obligación va a cumplir el trébol conmigo, digamos, ¿no? O sea, no tiene tampoco ningún tipo de sentido. Extendiendo eso, hay cosas más raras todavía, como en Argentina una mujer se casa con una estación de tren, digamos, ¿no? Podríamos seguir poniendo ejemplos ridículos, pero capaz sería caer en contenido prosaico. Para cumplir con el tiempo, Paola, hay un tema más que me gustaría tocar, capaz abuelo de pájaro simplemente, y es justamente lo que te hablé acerca del periodo de la Inquisición, el derecho canónico y todo eso. Yo primero te quiero consultar dos cosas. La primera, ¿sos cristiana? ¿Sos una persona de fe? Y segunda, ¿qué consideraciones o cómo ponderás vos este periodo histórico? Mira, con respecto a mí, mi familia es católica, no somos católicos aferrados a la Biblia, por así decirlo, no seguimos al pie de la letra la Biblia. Creo que se ha ido diluyendo un poco esa tradición más ortodoxa de Ujú, seguir la fe. ujú, Yo me considero como tal católica en regla. Creo en la existencia de una deidad, me diría más por el lado deísta que católico como tal, porque no me aferro ni a los miramientos de la iglesia, ni a aquello que se dice en la Biblia, ni tal, pero sí a la existencia de una entidad superior que creo que ha sido parte de lo que ha generado en todo caso la creación, ¿no? Pero con respecto a lo del derecho, y ahí hay un tema muy interesante que tocas, que es la idea de la influencia que ha tenido la iglesia dentro de la estructura de lo que se compone como el derecho como tal, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que mencionaba antes, los principios básicos que se tienen, que son tanto principios religiosos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, también se tenían en sociedades en las que la religión no era una institución como tal o formal como lo fue la Iglesia Católica. De hecho, si tú miras los principios incaicos, tiene mucha relación a los 10 mandamientos. Y es simplemente porque son formas en las cuales la sociedad ha entendido que tenemos que respetar eso para poder tener una convivencia pacífica. Así que creo que yo ahí sí quitaría un poco de peso en la idea de que nosotros le debemos todo a la religión. No creo que se deba todo a la religión, sino que la religión fue en realidad un conducto a través del cual fue más fácil que la gente adoptara principios que nos permitían vivir en sociedad y en paz. Hay una charla interesante que se da, un debate interesante que se da en un conversatorio Miguel Ángel Bastos, perdón, Miguel Ángel Bastos y María Blanco sobre este tema de la fe y qué papel jugó en todo caso la religión para extender los principios que Miguel Ángel Bastos lo consideraba como liberales, ¿no? Que es esta idea del trabajo, del esfuerzo, de mejorar las relaciones humanas, de la convivencia pacífica y demás. Ahí María Blanco, por ejemplo, plantea que en realidad no son propios únicamente de la iglesia, sino que la iglesia lo que facilitó fue extenderlos. Es decir, que aquellas personas que no podías hacerles entender que tenían que hacer eso porque era correcto o porque era la forma más fácil de entender que tenían que adecuarse a esos principios, en este caso, por ejemplo, los 10 mandamientos u otras cuestiones, era a través de la religión, ¿no? O sea, si tú lo haces, te vas a ganar el cielo, y si no lo haces, pues vas a ir al infierno. Y que eso facilitó mucho lo que fue la construcción de los estados liberales en su momento. Así que creo yo sí, como que entiendo la relación que existe entre los principios de la iglesia y cierta parte de los principios liberales, pero tampoco me decantaría por creer que tiene la mayor, por así decirlo, el mayor mérito en extender estos principios. Y sobre el segundo tema que habíamos tocado, bueno, aquí quisiera tocar un tema que es la iglesia y el Estado, que yo sí lo considero relevante e importante porque para mí cada persona puede tener la libertad de culto, de elegir creer en lo que quiera, lo que no se puede es obligar a los demás a creer en algo y limitar la acción de los demás en consecuencia de sus creencias. Pero creo que hay una división que es mucho más importante de la que no se habla nunca, que es la división del Estado y el derecho. Y aquí me voy a Ricardo Manuel Rojas, que cada vez que le dicen separemos a la iglesia del Estado, perfecto, lo hagamos, pero también empezamos a separar al Estado del derecho. Y creo que como reflexión casi final, se está haciendo. El Estado propiamente está reconociendo que es incapaz de manejar todas las cuestiones jurídicas. Sino, ¿por qué tenemos tantos tribunales de conciliación que el Estado te obliga a pasar por la conciliación primero? O tenemos nuevos estratos para ir hacia temas de arbitraje, por ejemplo. Es que el Estado está renunciando a poder ver todas las causas porque no tiene la capacidad para dirimir todos los procesos. Por eso siempre se apuesta por la conciliación, para sacar el peso de dirimir ese proceso en un juicio ordinario. Excelente. Tristemente en algunas partes se ha cortado un poco, ahora creo que es el internet. Para ir ya redondeando también humilde e irresponsablemente te diría que yo parcialmente disentiría acerca de el peso de la iglesia y la cuestión jurídica y sus ulteriores desenlaces para con el derecho.
Eh, digamos, retomando tres fuentes bibliográficas, entre ellas el Vittorio Messori, a 1492, así también La Inquisición, un tribunal de misericordia de Cristian Rodrigo Iturralde, y un simposio y investigación que se hizo en el año 1998, que fue justamente un conjunto de historiadores, juristas, peritos y demás personas de expertise que analizaron, puesto de que sí, fue algo interesante es que la Inquisición fue un periodo en el cual se detalló cada cosa bien pormenorizado, todos los juicios, y diría que sí advierto más bondades, que obviamente no son todo, para nada no diría que son todos, pero sí varias bondades que a ultranza sí diría de que son sumamente fundamentales. Todavía, digamos, si lo ponemos en contraste que con lo siguiente, y es que la mayoría de esos pueblos precolombinos, mencionar los tres más importantes que son justamente el Inca, el Azteca y el Maya, en ese orden cada uno de ellos duró 100, 150 y bueno, la otra es milenaria en cuanto a años. No se condecían sus cimientos axiológicos con luego sus contenidos pétreos, así tampoco con su accionar, ¿no? Es más, esos pueblos precolombinos vivían a expensas de los otros en la medida en que existían, en tanto y en cuanto los otros morían, ¿no? Los utilizaban como monedas de cambio, las mujeres y demás cuestiones que, bueno, no, tampoco es muy importante ahondar, pero yo sí advierto bastantes bondades que sí valen la pena rescatar, sobre todo de la teología de Santo Tomás, y bueno, estas tres lecturas que yo te estoy diciendo, pero bueno, tampoco para ahondar en eso, había una cuestión que no quiero dejar pasar y perdón que te robo unos minutitos más, y es que vos me dijiste que te gustaría redondear acerca del tema de distintas vías de resolución de conflictos, si no me equivoco, ¿no? Sí, justamente como habíamos mencionado casi al final, en esta partecita de la idea de que el Estado cada vez se siente menos capacitado para resolver todos los procesos, y justamente es que eso ocurre, ¿no? La retardación de la justicia no se da únicamente porque los jueces tengan flojera de llevar los procesos, sino porque tienen una sobrecarga de los procesos. Y como todo monopolio, el Estado se ha vuelto casi un monopolio de la administración de la justicia. Básicamente todo se va hacia los juzgados ordinarios y terminan retrasando muchas causas porque, imagínate, tenemos 10 millones de bolivianos que entran constantemente en conflicto y todos esos conflictos los tiene que resolver un solo ente, que es la justicia ordinaria. Así que, ¿cuál ha sido la forma o la vía que ha visto el Estado? La conciliación. ¿Cuál es el problema que yo advierto ahí? Y eso igual va como un medio de reflexión para todos los asistentes que sean estudiantes de Derecho o que tal vez den cátedra de Derecho, que no se enseña eso en las facultades de Derecho. En las facultades de Derecho se hace foco más en la parte ya resolutiva dentro de los procesos ordinarios, pero la etapa previa de conciliación casi no se la ve, o es una materia única que se ve, pero no se entiende a cabalidad. ¿Sí? El abogado promedio cree que es necesario ir hasta un juicio cuando tú puedes, a través de una buena negociación previa, resolver el problema. En Estados Unidos es claro esto, ¿no? En Estados Unidos se considera mal abogado al abogado que va al juicio, porque la resolución, el ejercicio del derecho se da previo a ese juicio. El juicio ya es como casi sabido, ¿no? Porque tiene la jurisprudencia que, que te da ya los miramientos que se van a tomar en cuenta y puedes casi anticipar la respuesta del Estado. Pero en el proceso previo de negociación, que es donde debería haber más foco, es donde aquí casi no se lo investiga, o no se lo estudia, o no se prepara. Entonces tienes abogados que no saben negociar, cuando esta debería ser una de sus funciones principales. Así que creo que tarde o temprano la justicia se va a ir descentralizando, de hecho ya lo está haciendo. Solo espero que la propia sociedad civil empiece a tomar un rol más participativo en exigir esta clase de cosas, ¿no? En exigir menos regulaciones, en exigir que, por ejemplo, procesos civiles se puedan ir al ámbito de arbitraje y no solamente a los comerciales. Y quién sabe, hasta quizá los procesos penales lleven la misma resolución. Y de hecho, la justicia plurinacional que tenemos en nuestros códigos o en nuestra constitución también demuestra esto, ¿no? Porque al final los pueblos indígenas sí pueden decidir a través de costumbre, pero los ciudadanos promedios no podemos, lamentablemente. Y creo que decidiendo bajo costumbre sería mucho más factible que yendo a los tribunales como siempre. Excelentísimo, Paola, para no robarte más tiempo, te agradezco infinitamente de verdad por brindarnos esta hora de tu tiempo para educarnos cuando en realidad pudiste dedicarlo a cuestiones tan legítimas como el ocio, una lectura o simplemente a insultar a gente en internet. Muchísimas gracias, Paola, de verdad. Espero que exista otra próxima oportunidad. Ha sido sumamente nutritivo, por lo menos para mí. Y bueno, siempre tuvimos gente conectada. Le agradezco también a todos ellos. Si querés redondear alguna última cuestión, de mi parte toda la gratitud.
No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad para poder hablar sobre esos temas que tampoco se conocen. Les envío un saludo a todos y lo único que diría sería una invitación a que participen en las actividades de Estudiantes por la Libertad, que es la organización en la que me encuentro, porque periódicamente hablamos sobre estas cuestiones y también te doy un agradecimiento porque me gusta la idea de poder disentir en algo y expresarlo de una forma tan tranquila, amena y que da posibilidad al debate. Creo Claro. que es lo que se ha perdido en general, no solamente en los think tanks liberales, donde más se ha mostrado esta idea de casi irse a las manos por discusiones que al final son de ideas. Para mí lo más importante de la cultura o del liberalismo es justamente la posibilidad de no quedarte con conocimientos únicos, sino que ir profundizándolos y ir cambiando incluso de opinión respecto a algunos temas a través del conocimiento nuevo que adquieres y la posibilidad de disentir. Así que creo que ha sido un experimento bastante interesante y bastante bonito que se ha dado. Y básicamente eso, hacerles una invitación a que participen en las actividades de Estudiantes por la Libertad. Y ya iniciamos este mes nuestro periodo de reclutamiento de coordinadores locales. Así que los que quieran formar parte, atentos a nuestras redes porque van a tener la oportunidad. No, excelente. Me encantó ese último panegírico justamente a la disensión, que es un valor, capaz hasta una virtud muy importante de entender y que se la pasan por sitios oscuros, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Paola, muchísimas gracias justamente también a todos aquellos que estuvieron conectados. Los invito por favor a que compartan este contenido, no por mí, sino porque en tanto y en cuanto a mi función de puente, me encantaría que la gente que tiene la voz y el conocimiento pueda llegar a más personas, y también ponderando de que sistemáticamente estamos siendo censurando cualquier tipo de cosa que se sube, así que les agradecería infinitamente si se comparte. Bueno, ahí nos escribe Maribel Flores, muchísimas gracias, maravillosa exposición a la doctora Paola. Muchísimas gracias Maribel. Y bueno, vamos cerrando hasta una próxima oportunidad del podcast Hijastro del Político. Que estén bien, chao chao.